Bueno, aquellos que puedan, si tienen Biblia, Víctor seguro que la lleva. El resto en sus teléfonos, si me quieren acompañar, yo voy a ir a las palabras de Pablo. 1 Corintios, capítulo 11, y a partir del versículo 23. Y de ahí vamos a hacer nuestra reflexión de hoy. 1 Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Hermano, el apóstol Pablo estaba citando las palabras que el Señor Jesús repitió a sus discípulos en esa última cena que todos conocemos. Antes de acabar donde nosotros estamos, en la zona de la crucifixión y luego en la zona del sepulcro, el Señor Jesús pasó un día con sus discípulos, una última cena, y ahí pronunció estas palabras donde anunciaba lo que iba a suceder con él y también el motivo por el cual lo hacía. En estas palabras del apóstol Pablo hay ciertas reflexiones que nosotros debemos hacer y considerar. En primer lugar, cada vez que nosotros vemos la celebración de la Cena del Señor, vemos que es la iglesia unida. Vemos que muchas veces dice cuando estéis reunidos, vemos que muchas veces la Escritura habla de cuando los discípulos se reunían, y ahí entonces menciona el partimiento del pan. En otros pasajes de la Escritura que habla de la Cena del Señor, la menciona de esa manera, partimiento del pan. Y es como dando a entender que hacían esto que estaba Pablo enseñando e instruyendo. La primera cosa que vemos es que es algo que hacen los cristianos juntos. Por eso principalmente iglesias como la nuestra, en tiempos de cuarentena y de pandemia, no nos conectábamos por Zoom cada uno con su trocito de pan en casa y su copa. Porque la Cena del Señor es algo para la iglesia. No es algo que celebramos solos, cada uno en su casa. Imagínense los creyentes que no congregan en ningún lugar y la van haciendo ellos mismos se la reparten, ellos mismos la celebran. No, es una cosa que hacía la iglesia junta. Porque lo que celebrábamos no era que Cristo hubiera dado la vida por mí, sino que hubiera dado la vida por su pueblo. Hay una cosa que me gusta matizar. A mí no me gusta decirle a la gente: Jesús murió por ti. Jesús murió por nosotros. Jesús no murió por una persona solo. Jesús murió por un pueblo. La Biblia dice que Jesús vino a dar su vida por sus ovejas, no por una oveja. A veces hablamos de la salvación como algo individual, y yo entiendo lo que quieren decir, y es que no podemos llevar a nadie con nosotros al cielo. No podemos llevar a nuestros hijos, no podemos llevar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás. Sí, la salvación es individual en el sentido que nosotros ni siquiera nos salvamos a nosotros mismos. Pero la salvación no es individual en el sentido de que Jesús vino a salvar a una persona. Jesús murió por un pueblo. Incluso cuando nosotros vemos la oración intercesora de Jesús como sacerdote, Jesús ora por su pueblo, y hay una expresión muy bonita. Jesús dice: no ruego por el mundo. ¿Han prestado atención a esas palabras de Jesús? Jesús está orando al Padre, haciendo lo que hace un sacerdote: mediar entre Dios y el pueblo. Y Jesús en ese momento, rogando al Padre, no dice: ruego por la humanidad. Jesús dice: yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me has dado. Jesús vino a morir por un pueblo. Jesús no tiró sangre a la basura. Jesús no se clavó en aquella cruz, derramó su sangre y ahora dijo: sálvese quien pueda, yo he hecho mi parte, hasta aquí llegué, ahí está mi sangre, el que quiera que venga y la aproveche.
¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros quiere a Dios. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, nadie quiere a Dios. Nadie se levanta una mañana diciendo, qué ganas de ser santo, qué ganas de dejar el pecado, qué ganas de abandonar una vida en mis pasiones y en mi carne. No, es una obra que Dios debe hacer en nuestros corazones. Nadie quiere a Dios por naturaleza, a no ser que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero yo sé algo, en aquellos en los que Dios tenga un propósito de salvación, Él obrará. Jesús murió y con esa sangre pagó el precio de un pueblo, y ese pueblo será redimido. Por eso estamos nosotros aquí. ¿Por qué otros dijeron que no y nosotros decidimos creer? ¿Somos acaso más listos, más inteligentes, más sabios, más elocuentes? No. ¿Qué movió nuestro corazón a creer? ¿Qué hizo que nosotros sí aceptásemos a Cristo como Señor y Salvador? Fue la obra de Dios en nuestros corazones. La cena del Señor es para la iglesia. Y una cosa que veo, y que seguramente me apenaría si estuviera aquí viendo lo que hace la gente, es que vendrían un montón de personas no creyentes y tomarían de esto simplemente por el hecho de ser una atracción turística. Y decir, como lo hizo Jesús, lo vamos a hacer nosotros. Pero qué triste que no consideran que la Biblia establece que el que lo hace sin discernir, juicio, come y bebe para sí. Esas personas que solo vienen a hacer turismo y dicen, vamos a jugar con la cena del Señor, vamos a jugar con los elementos, vamos a tomar del pan sin considerar el cuerpo roto de Jesús, vamos a tomar del jugo sin ni siquiera haber aceptado su sangre derramada por nosotros. Hermanos, eso es otra enseñanza que tiene ese pasaje. La cena del Señor no es una atracción turística. La cena del Señor no es algo que puede hacer cualquier invitado, ni el hijo de un creyente, porque ni siquiera sabe qué es, ni siquiera sabe qué están haciendo. Los niños no consideran a Jesús como nosotros hasta que no sean salvos. Nosotros sabemos que la cena del Señor es para el pueblo del Señor. Es para aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es para aquellos que la toman habiendo aceptado el sacrificio de Jesús y habiendo puesto su fe y confianza en la cruz del Calvario, reconociendo que por sus propias obras no pueden ser salvos y su única esperanza de salvación es la obra redentora de Jesús en la cruz. Esto no es para todos. Yo recuerdo ir en una ocasión de más pequeño a una iglesia católica y que fueran a dar la hostia al final. A mí nadie me preguntó, yo me metí en aquella fila y yo me la llevé conmigo. Para cualquiera. Yo no le vi sentido. Nadie me explicó que no debía hacer eso. Nadie me explicó que no estaba bien hecho. Y miren lo peligroso que es. ¿Has visto lo que Pablo dice? Por esa razón, hay muchos débiles entre vosotros, hay muchos enfermos y muchos duermen. La expresión dormir en la Biblia, ¿qué significa? Morir. Hay expresiones en la Biblia que para nosotros quizá son diferentes. Es igual que la expresión conocer. Y fulanito conoció a fulanita y tuvieron un hijo, ¿verdad? La expresión dormir en la Biblia es morir. ¿Y sabes lo que está diciendo Pablo? Que en la iglesia de Corinto había personas que estaban tomando la cena del Señor indignamente y Dios los castigó de una manera muy peculiar. Algunos con debilidad, algunos con enfermedad y a otros con muerte. Hermano, esto es una cosa seria. Pero alguno entonces puede pensar, yo entonces prefiero no tomar. No me quiero arriesgar, porque eso es para los perfectos. No, tampoco es así. Porque hay iglesias que si no llevas una vida perfecta no puedes tomar de la cena del Señor. Tú no puedes, porque seguro que tienes algún pecado. ¿Y quién no? La mesa del Señor no es para los perfectos, es para los salvos. Hay una diferencia. Los salvos estamos siendo perfeccionados. La diferencia entre el salvo y el no salvo es que el salvo no es perfecto, pero cada vez que peca se le rompe el corazón. Cada vez que peca lloramos, como Pedro lloró amargamente, porque sabemos que hemos ofendido a un Dios que amamos. Y nos duele en el alma haber fallado contra Dios, haber pecado contra Él. Y entonces, conmovidos, rotos por dentro, convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, cada día nos volvemos a arrepentir y nos levantamos día tras día intentando vivir como Jesús vivió. Nosotros queremos ser perfectos, porque es un mandato bíblico. El Señor lo dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero ¿quién es perfecto? Nadie.
Entonces, ¿por qué nos pide algo que no podemos hacer? Es sencillo. Hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, no seremos perfectos, pero nos debemos levantar cada mañana con la intención. Hay dos personas en este mundo, los que dicen, todos pecamos y viven de cualquier manera. O aquellos que dicen, todos pecamos, pero yo voy a intentar este día no hacerlo. Voy a esforzarme en cada palabra, en cada pensamiento, en cada conversación, en cada gesto, en cada actitud, para intentar que todo lo que yo haga le dé la gloria al Señor. Sé que no lo voy a conseguir, pero voy a esforzarme. Y por dentro voy a orar cada día, Señor, guárdame que voy a hablar con los hermanos. No me permitas meter la gamba, como decimos nosotros. No me permitas decir nada inapropiado. Yo a veces tengo reuniones con hermanos y por el camino hablo con el Señor, Señor, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca. Porque es lo que queremos. Y luego se nos fue una palabra y volvemos al coche. ¿Para qué lo dije? ¿Por qué dije eso? Eso no agrada al Señor. Esa es nuestra vida. No es para los perfectos. Porque el Señor nos salvó gente perfecta. Lo vil y lo menospreciado de este mundo el Señor escogió para hacerlo su Hijo. Hay una historia muy bonita en el relato bíblico y hemos pasado cerca de la tumba de David. Ese rey tuvo un gesto precioso. Él había hecho una alianza amistosa con un hijo de Saúl. Y en un momento en que David se levanta como rey y va a esa zona geográfica, David hace una pregunta. ¿Hay algún descendiente de Jonatán con el que yo pueda tener misericordia? Y le dicen de manera despectiva, a ver, hay uno, pero un lisiado que por ahí, un lisiado en aquella época, no podía adorar, no podía hacer nada, el lisiado no valía. Bueno, ahí hay un lisiado. Pero ¿sabes lo más precioso que se le concedió a él? No fueron tierras, no fueron palacios. Tú comerás a la mesa del rey, todos los días de tu vida. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos aquellos lisiados. Nosotros somos los Mefiboset que comieron a la mesa de David. Somos los lisiados que comen a la mesa de Jesús. Nosotros no somos los sanos de la historia, somos los leprosos que fueron sanados. Nosotros somos el ciego, el paralítico de Betesda. Cuando tú leas los evangelios, tú nunca eres la parte buena. Tú eres el curado, el resucitado, el sanado. Porque así estamos, ciegos, lisiados, cojos, pero sobre todo muertos. Y el Señor Jesús nos dio vida. Amén. Cuando el Señor tomó esos elementos, Él explicó lo que iba a hacer. Primero partió el pan, lo tomó y dijo, ese es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Con este gesto, probablemente era un pan diferente, pero con ese gesto el Señor Jesús estaba anunciando lo que iba a acontecer físicamente con Él. Un cuerpo roto. Los látigos de los romanos tenían una peculiaridad al final, yo no sé si lo han estudiado, pero tenían unos huesecitos puntiagudos al final, que cuando se clavaban en la carne, arrancaban pedacitos de piel, arrancaban pedacitos de carne. Incluso dicen historiadores que la espalda de Jesús podría llegarse a ver casi hueso después de tantos latigazos. Pero si leen el relato, se le pusieron de forma burlesca luego sobre la piel, tela, ¿verdad? Como una túnica real, para burlarse de él, la corona de espinos clavada en su sien. ¿Qué pasa si yo me hago un corte aquí y me ponen un pedazo de tela? Se pega. Luego esa túnica se la quitaron, Sí. Imagínate todos los cortes abiertos en su piel, la túnica pegada y un poquito ya quizá pegada a la carne, y de repente otra vez tirar esa túnica de golpe, como quien arranca una tirita, pero multiplicado por unas cuantas veces más. Otra vez sangre vertiendo. No fue fácil, ya él lo dijo, ese es mi cuerpo que es partido por vosotros. Pero luego cogió la copa, la tomó y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros. No por el mundo, no por el mundo, por vosotros. El nuevo pacto, hermanos, un pacto que no estaba basado en preceptos. Porque ¿dónde voy yo con mis bordones? A mí me falta lo de la frente. No tengo nada atado en mi mano. No estoy mirando los mandamientos. Creo que no puedo fallar en ninguno, porque si no, no seré justo delante de Dios. No, nuevo pacto. Un nuevo pacto basado en la sangre del Señor. Un nuevo pacto en el que el Señor dice, ¿sabes qué pasa? Que esa gente no se puede salvar. Porque nadie puede cumplir todos los preceptos. Y Santiago dice una cosa muy preocupante. El que incumple un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. Con uno solo ya no eres inocente.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? Como ellos no pueden, pero yo quiero salvarlos, yo iré. Yo les quitaré ese corazón duro que tienen, que es el corazón de español, de mexicano, de hondureño, de colombiano, de puertorriqueño, de peruano, de mexicano. Eso lo tengo que quitar porque ese corazón no vale. Demasiada cultura, demasiada carne, demasiadas pasiones, demasiado orgullo, demasiada soberbia, demasiada lujuria, mentira, robo. Y les voy a dar uno nuevo. No los puedo cambiar, los tengo que hacer nuevos. El Señor no vino a cambiar nuestras vidas, porque no había nada que recuperar. Cuando un coche llega medio estropeado, el mecánico dice, bueno, si le cambiamos las ruedas o le arreglo el filtro, todavía vale. Pero nosotros somos ese coche que lleva al mecánico y el mecánico dice, esto va para el desguace. Este coche no tiene solución, tú necesitas un coche nuevo. El Señor Jesús nos tuvo que dar un nuevo corazón. Y el Señor no solo nos dio un corazón de carne, sino nos dio su espíritu. Primero les quito el corazón viejo, porque ese corazón viejo amaba las cosas de antes. Ahora les doy un corazón nuevo, que amará otras cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de Dios. Por eso cuando la gente me dice, yo conozco a alguien que volvió al mundo, digo, no, entonces no tenía el mismo corazón, porque si todavía amaba lo de fuera, tenía el corazón viejo. Sí. Yo tengo tentaciones, pero te digo una cosa, si a mí me sueltas en el mundo otra vez, yo me pierdo. Es raro, pero yo ahora estaría perdido en el mundo, porque ya no sabría estar. A veces estoy con mi familia y hay conversaciones que me incomodan. Sí. Estábamos ayer por las calles de Jerusalén y veía esas músicas, ese ambiente, y yo me sentía raro, digo, esto no es mi ambiente, Señor, yo ya no sé estar aquí. Yo a lo mejor en otro mundo me tomaba mi copa, me fumaba mi cigarro, estaba bailando, y yo me sentía fuera de lugar, y digo, Señor, yo no sé estar ya en el mundo. ¿Por qué? Si soy el mismo. No, el corazón ya no, ahora amas otras cosas. Seguro que si ahora te dan a elegir entre un culto y una fiesta, prefieres un culto. Seguro que si te dan a elegir escuchar un rato una predicación y ver una película que no vale para nada, prefieres escuchar una palabra. Si te dan a elegir entre estar un rato con tu familia o romper tu familia por tus pasiones desordenadas, prefieres cuidar tu familia. Ahora amas otras cosas. Ahora amas a Dios sobre todas las cosas. Pero como no tenemos fuerza para hacerlo, no solo nos dio un nuevo corazón, nos dio su espíritu. Porque es el espíritu el que nos santifica. Es el espíritu el que nos convence, es el espíritu el que nos sostiene, es el espíritu el que nos va transformando. Y Señor Jesús con esa copa decía, mi sangre sella el nuevo pacto. Un nuevo pacto en el que estáis todos incluidos. Un nuevo pacto. Y dice, y esto lo vais a tener que celebrar cuando reunáis hasta un día. Dice, mi muerte anunciaréis hasta que vuelva. Mucha gente cree que la cena del Señor solo es la celebración de que Cristo murió por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo dice eso. Su muerte anunciamos hasta que Él vuelva. La cena del Señor no es solo el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Es el anuncio de que Cristo murió, fue sepultado, pero la tumba está vacía. Y seguimos diciéndole al mundo, nuestro Cristo volverá. No como ellos que esperan al Mesías. Yo veo eso y digo, tanto esperar para tirar abajo esa mezquita, para que se abran esas puertas, un menorá de oro esperando. Digo, si supieran que ya vino, que Él es mayor que el templo. Él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Pero ¿cómo le dices eso a un judío? Me hace gracia, porque Eduardo nos dijo, los judíos lapidaban, lo vemos en Esteban. Los romanos crucificaban, pero quien llevó a Jesús a los romanos fueron los judíos. Eso no nos lo ha dicho. Eso no lo ha dicho. Los romanos tenían que ser los malos de la historia, pero los romanos simplemente complacieron a los judíos, porque los romanos no tenían problema con Jesús, pero sí los escribas y fariseos, que constantemente, si tú ves los evangelios que vas a ver, y los romanos planeaban matar. Pero vas a ver que aquellos que miran al templo, cuando escuchaban, Él es mayor que el templo, no lo queremos aquí. Y hasta hoy no lo quiere. Pero nosotros sí. Por eso ellos no pueden participar de la cena del Señor. Ellos celebran una Pascua y nosotros la nuestra. Ellos celebran que un día Dios los sacó de Egipto y que ese cordero manchó unos dinteles de sangre
y la muerte no pasó por allí, pero todo físico, todo externo, una liberación de gente. Nosotros celebramos que el Cordero de Dios puso su sangre en el mayor dintel de todos, en la cruz del Calvario, y que no nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte. Qué pena que ellos todavía no siguen todavía esclavizados a eso. Quizás salieron de Egipto, pero la pregunta es, ¿Egipto salió de ellos? Nosotros estamos en Jerusalén, podemos estar en Sodoma, pero Sodoma no está en nosotros. Nosotros ya no estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo.